Buenas tardes, me llamo María Teresa García Pérez y quiero presentarles mi situación de aprendizaje titulada Publicita que algo queda. En ella hemos trabajado los textos publicitarios, la tipología textal, los textos publicitarios y como producto final queremos conseguir que el alumnado pueda hacer un anuncio inclusivo e igualitario. Para ello, bueno, en principio podremos trabajar o aprenderemos a trabajar los medios de comunicación, la publicidad que se observa o que ellos observan día a día. El curso para el que se ha preparado esta situación de aprendizaje es para primero de bachillerato. En primer lugar, bueno, pues con el diseño de esta tarea lo que proponemos es que el alumnado pueda exponer su opinión crítica de manera coherente sobre un tema de actualidad, sin olvidar que debemos utilizar los ODS 4, educación de calidad, y el ODS 5, igualdad de género. Conoceremos términos como fake news, clickbait y de alguna forma pues intentaremos ver cómo estos términos distorsionan la realidad. Para ello, bueno, pues utilizaremos en esta situación de aprendizaje, bueno, pues unas técnicas e instrumentos de evaluación, bueno, pues la observación continua, pruebas de alguna forma que ellos hagan de manera escrita, de manera oral, utilizando siempre los recursos digitales a nuestro alcance. Los criterios utilizados o que hemos emprendido en clase son el criterio 2, donde el alumnado, con el criterio 2 lo que pretendemos es que el alumnado sea capaz de emplear la lengua oral de forma adecuada en diversas situaciones de comunicación, adaptándose siempre a un contexto y respetando las normas de la oralidad y del intercambio oral. También el criterio 4, en el que pretendemos que el alumnado no solo consulte fuentes de información, sino que sepa analizarlas, desarrollarlas y luego, sobre todo, aplicarlas con adecuación, coherencia y cohesión y con un pensamiento razonado y crítico. Para ello vamos a utilizar una metodología de enseñanza que combina la exposición, la formación de conceptos, inductivo básico, la enseñanza directa, organizadores previos y gráficos, junto con la investigación grupal, que es realmente la que nos va a llevar a ese trabajo final. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas que permitan al alumnado conocer el procedimiento que deben seguir, fomentando también la participación, el autoconcepto, la autoconfianza, ¿no? Un aprendizaje cooperativo, atención a la diversidad, aplicación de la emoción y creatividad, junto con el aprendizaje en descubrimiento. Lo que pretendemos evidentemente es que el alumnado sea capaz de enfrentarse y resolver situaciones reales, ¿no? En el aula. Por supuesto que la situación de aprendizaje contribuye a la competencia, a la adquisición de esas competencias básicas, entendiéndose en primer lugar la lingüística y por supuesto la competencia digital, sin olvidar la de aprender a aprender, competencia social y cívica y la del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Los agrupamientos los haremos en gran grupo, grupos de expertos, combinaremos con trabajo individual también, grupos fijos y por supuesto los recursos tecnológicos empleados, pues nos apoyaremos evidentemente en las tecnologías de la información y comunicación, utilizaremos herramientas y técnicas de trabajo colaborativo, cooperativo y creativo. Instrumentos como el Padlet nos parecen interesantes ponerlos como recurso para esas exposiciones finales, junto con soportes digitales, links a web, y los espacios como aula, salón de actos, los talleres, el aula TIC sobre todo. Y hemos utilizado 4 tipos de actividades. En el primer lugar aparece la actividad de experiencia, en la que de alguna forma ponemos la información en el aula al alumnado sobre qué vamos a hacer en esta situación de aprendizaje, cómo lo vamos a hacer, por qué y qué espacios vamos a utilizar, ¿no? A partir de aquí, una vez que ya hayamos introducido el tema, que nos parece interesante sobre todo para la inclusión, bueno, pues proyectaremos algún vídeo en el que a través de una rutina veo, pienso y me pregunto, pues veremos qué se pretende con el anuncio, qué partes físicas se destacan, cuáles son los rasgos de la personalidad y si de verdad se identifican los roles de género o no, porque la intención del anuncio es crear ese anuncio igualitario, ¿no? Basado pues muchas veces en la violencia, no solamente de imágenes, sino de palabras que se ejerce sobre la mujer. Por supuesto va a estar relacionado con los ODS 4 y 5, como dije antes, y lo incluimos
en el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La segunda actividad o el tipo de actividad, la secuencia de actividades, tiene que ver con la actividad de reflexión, en la que el profesorado propone al alumnado que realice una investigación individual reflexiva sobre lo observado en la primera sesión y las conclusiones a las que se han llegado. Aquí haremos uso de los recursos TIC en el aula de TIC, en la biblioteca y en casa, donde creará un pequeño informe y a partir de ahí, bueno, pues lo llevaremos al gran grupo para ver qué se ha llevado a cabo. Tenemos observación sistemática, como de técnica de evaluación, análisis de producciones, trabajaremos la coevaluación y anticiparemos, como siempre, toda la información. En tercer lugar, aparecen las secuencias de actividades de conceptualización, donde durante esta actividad se lleva a cabo una investigación grupal. El profesorado se encargará de distribuir los grupos, los temas de investigación y los puntos sobre los que se debe trabajar. Evidentemente aquí haremos uso del término fake news, del término clickbait, buscaremos ejemplos. De alguna forma toda esa información que se recibe, pues haremos un vaciado o como material audiovisual para luego ya ellos empezar a organizar la última secuencia, la última actividad, que es la actividad de transformación, donde el alumnado, pues con ayuda también del profesorado como guía, pues utilizaremos realizaremos ese vídeo final, ese anuncio final, que también no solamente expondremos en el salón de actos, sino subiremos a nuestro blog y a nuestro Padlet. Evidentemente, ¿qué necesita ese anuncio para tener las características correctas? Pues que contenga un lenguaje inclusivo, que llame la atención, que pueda elaborar, que tenga un relato propio de los elementos narrativos, los personajes, la acción, el tiempo, el espacio, que presente personas y voces distintas con distintas características étnicas, con distintas características socioeconómicas, etc., ¿no? Deben aparecer, por supuesto, explícitos o implícitos valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto. Por último, podemos decir que todo se evaluará por medio no solamente del trabajo en clase, por todas las técnicas que hemos empleado, sino también por una rúbrica para ver si ese anuncio mantiene los puntos clave, ¿no? Las características, si de alguna forma se transmiten los conceptos que se han trabajado en el aula, si el soporte digital es válido, si se pondera las ventajas de ese producto, si refleja la inclusión y la igualdad. Entre los elementos, si el anuncio contiene una descripción del producto, de la marca, un logotipo, una imagen e incluso una licencia. Los recursos persuasivos, si capta la atención del receptor por medio de imágenes, por medio de letras, por medio de preguntas sugerentes. Y se ha entendido que tiene que tener una estructura, pues una estructura previa con un encabezado, con un cuerpo y un eslogan final. Bueno, espero que le haya servido como guía esta pequeña presentación para conocer mi situación de aprendizaje. Buenas tardes.